Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos ejemplos fundamentales para comprender la presencia del reino de Dios. Estamos meditando las parábolas del reino y hoy se presentan dos ejemplos, la del tesoro escondido y de la perla fina. Dice que un hombre va y en búsqueda de un tesoro y encuentra un campo y excava y encuentra allí el tesoro. Dice que va y vende todo lo que tiene y con felicidad compra ese campo para obtener ese tesoro. Fíjese que lo fundamental no es poseer el campo, es lo que hay dentro de ese campo. Así puede suceder en nuestra vida. Muchas veces lo fundamental no es quizás las cosas que rodean a las personas, sino la persona misma. ¿Cuántas veces nos acercamos a las personas con intereses? Sobre todo aquella persona que tiene recursos, que tiene medios, que tiene bienes, y nos acercamos esperando algo a cambio. Quitemos el interés de lo que no es fundamental. Lo más importante es tu familia. Lo más importante son las personas que conforman a tu familia, no las cosas que tienen, no las cosas que poseen. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas optando por las cosas materiales? Las cosas materiales nunca te van a asegurar la felicidad, nunca van a asegurar un cuarto de tu vida. Por eso, hoy es importante que entender la parábola del reino de Dios en la clave del tesoro escondido es entender precisamente, es entender qué es lo fundamental en la vida espiritual. Lo fundamental quizás no son las devociones, no digo que no sean importantes, quizás son importantes porque te acercan a Dios, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que cada devoción, que cada oración, que cada acto sacramental, que cada oración que realices te acerque más y más a la persona de Jesús. Jesús es la presencia real del reino de Dios en medio de nosotros. Por eso lo fundamental no es ir a la iglesia solamente o ir a la Eucaristía. Lo fundamental es encontrarte con la persona de Jesús en la Eucaristía, en la palabra, en los hermanos, en el ministro que preside, que allí está también la persona de Jesús. Lo fundamental del tesoro que se esconde en ese campo es que causa alegría. La alegría que es la presencia, es la certeza de Dios que habita en medio de nosotros, del Dios que está en tu corazón. La alegría no es reírse todo el tiempo, la alegría va más allá de ese gesto, de esa expresión, de esa motivación emocional, va más allá de eso, es certeza de fe de que Dios nunca te abandona, es la certeza de fe de que ahí está Dios contigo, de que el reino de Dios está en medio de nosotros, de que el reino de Dios está con nosotros y que nosotros nos abrimos a ese reino de Dios y esa apertura trae paz, trae alegría, trae esperanza, trae una vida nueva, renovada, convertida en el Señor. Pero también existe el valor de la perla fina. La perla fina, con ese apellido de fina, significa lo delicado que puede ser, significa la belleza natural que la rodea, significa la atracción que le podemos colocar nosotros por ser una perla de mucho valor. Y fíjense que causa también la misma alegría de aquel que la encuentra. Por eso la clave es cuidar como un tesoro, como una perla, cuidar nuestra fe, nuestra experiencia de fe. No relativices tu fe, no te vendas la idea de que estés en la iglesia católica o estés en la iglesia protestante o en la iglesia mormona, es lo mismo, es a un Dios. No, eso es relativizar la fe, eso es no valorar el tesoro de la fe que Dios nos ha regalado a través de la iglesia, a través de la catequesis, a través de la lectura de la palabra. Es decir, valorar nuestra fe, cuidar nuestra fe como un tesoro, como una perla de gran valor, es importante, porque aquel que la encontró tiene la capacidad de dejar todo, de quitarle el peso de lo que aparentemente tenía valor y adquirir esa perla y ese tesoro,
Así sucede también en la vida de fe. ¿Cuántas personas decían, yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no tengo tiempo para servir, yo no tengo tiempo para comprometerme? Pero cuando vive una experiencia de amor de Dios, cuando vive una experiencia de conversión, cuando vive una experiencia de encuentro personal con el Señor, renuncia a todo aquello que lo ataba y se entrega totalmente a Dios, porque servir a Dios en la iglesia no es de gente desocupada. Servir a Dios en la iglesia es de gente que valora, que cuida, que ama el tesoro que ha encontrado, la perla que ha encontrado, es decir, a ese Jesús que se ha hecho el encontradizo, a ese Jesús que nos ha prometido la salvación, a ese Jesús que se ha comprometido amándonos, ese Jesús que hemos encontrado, nos ha comprometido la vida. Y por eso estamos alegres y por eso nos entregamos. Querido hermano y hermana cristovidente, hoy es el día para darle gracias a Dios por ese tesoro de la fe que tenemos, por esa salvación que hemos encontrado en Jesús. Cuídala como un tesoro, como una perla fina que nos dispone para vender todo lo que sea necesario para poder obtener a ese Jesús que habita en nuestro corazón, para poder tener a ese Jesús y nos salve. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.